Orá, tu casa en Israel. בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Creó Elohim al hombre, a el hombre, Betzalmo, con su imagen, Betzelem Elohim bara oto, con la imagen de Elohim lo creó, Zahar ukba bara otam. Vimos varios de los rashis de este pasuk ya. El primero lo vimos completo, el primero del pasuk, Havzain, que dice Vaibra Elohim, Adam Betzalmo. Voy a recuperar un poco las preguntas que teníamos sobre el pasuk. ¿Sí? Dijimos en el pasuk hay una redundancia. El pasuk repite. ¿Qué es lo que repite? Dice Vaibra Elohim Adam Betzalmo. Y significa eso a priori, que Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué viene a decir a continuación? Betzelem Elohim bara oto, a la imagen de Dios lo creó. Ya lo dijo. ¿Okay? Esa es una primera pregunta que hicimos. Aquí usó el lashon vayivra, ¿sí? Distinto que el lashon anterior, que es naaseh. Zahar unkva bara otam es otro problema. Zahar unkva bara otam, alguien de acá también mencionó el problema, es que más adelante aparece que el hombre fue creado como, fue formado como, aparece primero se hizo al hombre, Adam, y después tomó una costilla, cerró la carne debajo de una costilla, un costado, ¿sí? Una chela, ¿sí? Tomó un costado del hombre, cerró la carne debajo del agujero para que no tuviese el agujero abierto, y con la chela construyó a la mujer. ¿Sí? Eso significa que aquí cuando dice Vaibra Elohim et Adam Betzalmo y dice después Zahar unkva bara otam, hay un problema. Aquí dice que lo hizo junto y allá dice que lo hizo separado, en secuencia. ¿Okay? Okay. ¿Qué es lo que vino a decir la primera parte? Eso ya lo vimos en la vez anterior que estudiamos este pasuk. Vaibra Elohim, voy a leer rápidamente este pasuk. Vaibra Elohim et Adam Betzalmo, primer Rashi, Badefus Asuhilo, Shakol Nibra, Emamar Ve'u Nibra Beyadaim, Shenemar Batashet, Alai Kapeja, Naase Bejotam, Kamatvea Asuya Al-Yene Roshem, Shekorim, Junio, Vejen U Omer, Itapeh Kahomer Jotam. Dice Rashi. Badefus, defus es la impresión. Badefus Azuilo, que fue la impresión, el molde que se le hizo al hombre. Sheakol Nibra Ba Ma'amar, que todo fue creado a través de el dicho de Akadosh Baruj Hu, Ve'u Nibra Beyadaim, y él fue creado Beyadaim, con manos. ¿Sí? Shenemar Batashet Alai Kapeja, Naase hasta aquí. ¿Sí? Dice, y trae un pasuk para probarlo, que dice Tashet, que moren sobre mí tus manos. Naase Bejotam fue hecho con un sello, Kamatvea Asuya Al-Yede Roshem, que con un puño, en francés antiguo, fue hecho con un sello, como una matvea, como una moneda, que fue hecha por medio de un golpe, con un sello que llamamos cuño. Por eso se acuñan las monedas. Vejel u Omer, y trae un pasuk para probarlo. ¿Okay? Entonces lo primero que dijimos es que esta parte del pasuk viene a hablar de la hechura del hombre, de la creación del hombre desde el punto de vista físico. ¿Okay? Hay una parte en la creación que aparece en el pasuk, en la primera vez, la primera vuelta que habla el pasuk, es una
vuelta que está hablando de la parte física. ¿Ok? ¿Cómo funciona? El hombre tiene una estructura física de ser humano, de hombre, y eso es un sello que Dios creó junto con los ángeles, que fue lo que dijo el pasuk anterior. ¿Okay? Betzelem, ahora vamos al próximo Rashi, que es el primero de hoy. Betzelem Elohim bara oto. Paresh lecha sheoto tzelem ametukan lo tzelem diukan yotzro, perdón, lo tzelem diukan yotzro. Rashi dice, ¿cuál es la pregunta que teníamos? La repetición, ¿se acuerdan? Entonces, en esta repetición Rashi está diciendo así: Betzelem Elohim bara oto. ¿Por qué dice Betzelem Elohim cuando ya lo dijo? La primera vez dijo, no es el Tzelem Elohim, sino el Tzelem de Dios. Dios tiene que ir su sello, tiene así como un puño. Ese puño es de Dios. Ese puño fue hecho para el hombre. Entonces tiene la forma del hombre, pero no es la Kavaná que se parece a Dios físicamente, sino que Dios creó la forma física y por lo tanto es dueño de esa forma física. ¿Okay? Eso es lo que dice el primer Rashi. El segundo Rashi viene a hablar de la segunda parte, el Tzelem Elohim bara oto. Perash lecha sheoto tzelem ametukan lo tzelem diukan yotzro. Dios hizo un sello, que es un sello muy extraño. De las palabras primero lo que dice Rashi. Perash lecha sheoto tzelem ametukan lo, te explica, Perash lecha, te explica sheoto tzelem, que aquella figura, esta forma, ametukan lo, esta proyección, está instituida para el hombre, diukan yotzro, es específico, diuk de la son medayek, ¿sí? como ser sutil o ser como extraer cosas, exacto. Es exacto para el hombre. Cada sello es para la persona. Hola. Pero podría ser algo muy mal. Está muy bien. Linda. Que se multiplican. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dijo? Esta segunda vez es un perush de la primera. ¿Por qué se repite? Viene a explicar. ¿Qué vino a explicar según Rashi? Tenemos un problema. El pasuk está dividido en tres partes. La primera dice, Vaivra Elohim et Adam betzalmo. La segunda dice, Betzelem Elohim bara oto. La tercera, Zahar Ukva bara otam. Dejemos fuera la tercera parte porque eso nos vamos a dedicar en el próximo Rashi. El primer Rashi nos explicó, Vaivra Elohim et Adam betzalmo, es con su puño. Dios hizo un puño para formar al hombre, ¿sí? Y con ese puño formó al hombre, creó al hombre. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. La segunda parte dice, Betzelem Elohim bara oto. Rashi dice, Paresh lecha, te explica, sheoto tzelem, que aquella forma, aquella proyección, ametukan lo, que está establecida, ametukan, arreglada para el hombre, lo, en este caso es el hombre, tzelem diukan yotzro, es un tzelem, es una forma, diukan, con sus precisiones, con la precisión de la intención, del yetzer, yotzro, perdón, del que lo forjó. ¿Entienden el punto? Este sello es un sello específico de aquel que lo forjó para el hombre. ¿Qué explicó Rashi?
déjenme parar un segundo. Quiero explicarles primero lo que dice otro Mefaresh, Lorjaim, para poder explicar de otra forma y les voy a explicar por qué Rashi no dice lo que dice Lorjaim. Lorjaim dice así, un segundo. El pasuk dice, Vayra Elohim et Adam Betzalmo, B'Tselem Elohim bara oto. No puede ser que el pasuk se esté repitiendo. Como el primero nos dice Betzalmo, no dice B'Tselem Shelo, no sé quién es él, el que está implícito en esa parte del pasuk. Entonces, puede haber dos sujetos en este pasuk, Dios y el hombre. ¿Okay? ¿Está aquí claro? La segunda parte dice B'Tselem Elohim bara oto. Como no puede repetir, es decir, con la imagen de Dios, lo creó. ¿Okay? Aquí, como la segunda parte dice, explica que fue con la imagen de Dios, quiere decir que la primera no puede estar hablando de la imagen de Dios, pero tiene que ser la imagen de el hombre. ¿Me siguen? Ahora, tengo dos psukim que están contrapuestos uno con el otro, se contradicen uno con el otro. El primero dice que el hombre fue creado con la imagen del hombre, y el segundo dice que fue creado con la imagen de Dios. ¿Cómo funciona? No puede ser que la Torah se contradiga, ¿correcto? Y si fuésemos a pensar que se contradice Hasu Shalom, por lo menos no sería tan estúpido poner la contradicción una al lado de la otra, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que me viene a decir? Responde la oveja ahí, este es el concepto básico de libre albedrío. El hombre tiene ante sí una creación que es su objetivo, ¿sí? Vaibra Elohim et Adam es cuál es el objetivo del ser humano. El ser humano tiene dos opciones: ser Betzalmo o Tselem Elohim. Betzalmo significa mantenerse siendo un animal, o Tselem Elohim, parecerse a sí mismo y por lo tanto desconectarse de Dios, ¿sí? O ser una proyección de Dios y por lo tanto estar completamente conectado. Y ahora el pasuk tiene todo el sentido del mundo. Dios creó al hombre a través de las fuerzas de la realidad que dijimos, los ángeles, ¿correcto? En el pasuk anterior, a nivel físico. Y ahora tiene dos opciones. El hombre, desplegado ante él, ser Tselem Shelo, Tselem del hombre, o puede ser un Tselem Elohim. ¿Sí? Eso es lo que me viene a explicar. Continúa el pasuk que dice Zahar Unkeva bara otam. Es decir, este tema, permiso, este tema del libre albedrío, de alguna forma está relacionado con la relación de pareja. ¿Okay? Esto es muy interesante. Eso es la primera parte lo dice el Orahaim abiertamente, explícitamente. ¿Okay? Entonces, esto necesariamente explicaría el pasuk. Rashi no dijo así, dijo algo distinto. Dijo, la primera parte viene a hablar de la forma física del hombre y se refiere a lo mismo que dijo el Orahaim. El Orahaim dijo que cuando dice Betzalmo se refiere a la forma física del hombre, ¿correcto? El hombre puede ser un animal, por lo tanto la parte física, o Tselem Elohim, eso dijo el Orahaim, ¿correcto? ¿Están conmigo? La segunda parte, dice Rashi, distinto a lo que dice el Orahaim. Orahaim dice la segunda parte es el objetivo de autosuperación del hombre, porque él se parece a Kadosh Baruj Hu, Bekeilo. Betzelem Elohim. Puede ser un Tselem Elohim o puede ser Betzalmo. Eso es lo que dice el Orahaim. Rashi no dice así. Rashi dice, Betzelem Elohim parado todo, Paresh leja sheoto Tselem ametukan lo, Tselem diukan yotzrohu. Literalmente dice, te explica que aquel Tselem que está preparado para el hombre es una proyección específica, detallada y específica por el formador del hombre. ¿Qué explicó Rashi? Tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la repetición?
Rashi dice, es una explicación. Si me va a decir que es una explicación, me tiene que decir cuál es la explicación, ¿correcto? Porque si no, no he explicado. No basta con que me diga es un perush. Esta segunda parte, el perush de la primera, eso no me basta porque no me explica cuál es el problema. Todavía no he resuelto el problema. Rashi tiene que decirme cuál es la explicación. El perush, dice Rashi, dice que este tselem que el hombre tiene, esta imagen que el hombre tiene, es una imagen específica del hombre, hecha por su creador directamente para el hombre. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo resolvió el problema Rashi? Es una pregunta, ¿ok? Para que la contesten. O que intenten contestarla. ¿Qué es lo que quiso decir Rashi? A ver. No sé, es como el tema anterior que hemos tratado de que decías que ese sello que es como comparado como un sello de una moneda, lo impregna, así creó Hashem al hombre. Correcto. ¿Sí? Entonces, relacionas eso con a su semejanza, por ejemplo. Y que dice que sirve al hombre y es para él mismo. O sea, esa semejanza que fue impregnada, ese sello que fue impregnado en el hombre, es de un creador, pero que no, pero tiene implicancia solamente para esa creación. Cuando dices a esa creación, ¿a qué te refieres? Al hombre. ¿A todo el hombre? ¿A todos los hombres? Sí, a la creación, al hombre, cuando creó el primer hombre. No exactamente. Lo que está diciendo Ah, Rashi sí. es así. Si yo tomo una moneda, tomo un pedazo de madera, un pedazo de metal, ¿sí? Pongo el cuño, golpeo el cuño contra el metal, queda una moneda. Tomo un nuevo pedazo de metal, pongo el cuño, golpeo otra moneda. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Cuál es la diferencia si yo tomo dos monedas de un shekel? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Nada. ¿Cuál es la diferencia entre una hormiga y otra? No hay una diferencia importante. ¿Entre una abeja y otra? No hay. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y otro? Todo, su matarazo. Eso es lo que está diciendo Rashi. Está diciendo así. Por un lado, tengo que hay un cuño especial para el hombre. Pero esto es un cuño que hizo Dios. Que cada hombre que saca es distinto. Es un hombre específicamente creado por su creador. Cada vez. ¿Ven la diferencia? El primero que viene a decir es un ser que fue creado con el cuño divino. Este cuño tiene un detalle. Fue hecho de tal forma que cada persona es distinta. Eso no lo dice el cuño. El cuño tendría que haber generado todos iguales. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? ¿Qué me explica esto? ¿Cómo esto resuelve el problema? Primero, antes de ponernos en el entendimiento que Rashi tenía, ¿sí? Que es el próximo paso de estudio, veamos primero cómo explicó esta respuesta el pasuk. Tenemos un pasuk que tiene las primeras dos partes que aparentemente son contradictorias. Viene Rashi a decir, no, son contradictorias. La segunda es una explicación de qué tan específico es este cuño. ¿Ok? ¿Cómo resolvió? ¿Qué es lo que resolvió? ¿Qué es lo que dijo Rashi? Eso en el fondo, que cada uno tiene... A ver, ¿Hay contradicción ahora? ¿hay qué? ¿Hay redundancia en el pasuk? ¿Hay repetición en el pasuk ahora? Sí. Entonces no resuelve el problema. No. ¿Pero lo explicó? ¿Cómo lo explicó? ¿Qué es lo que explicó? ¿Qué dijo Rashi que resolvió el problema? El problema es que tengo dos partes en el pasuk que se repiten, ¿correcto? ¿Cómo resolvió ese problema Rashi? A ver, lo que yo creo ya, no sé, Hola. yo creo que es que en ningún sentido
somos iguales, Ujú. ¿ya? O sea, en algún sentido sí somos monedas todos, porque Hashem nos hizo todos, o sea, Hashem hizo como al hombre en dos sentidos, una en un general y otro particularmente. Perfecto, muy lindo. Ella explica, entonces, dice así, Rashi resolvió el problema como separó que el primer paso, la primera parte del paso está hablando de la generalidad del ser humano y la segunda parte está hablando de la especificidad del ser humano. Cada uno por separado en la segunda parte, todos juntos en la primera parte. Algo así. ¿Correcto? ¿Eso es lo que está diciendo Berg? Ok, eso resuelve el problema. Ya no está diciendo lo mismo. La primera parte del pasuk y la segunda parte del pasuk ya no se repiten. Están hablando de cosas distintas. Perfecto, resolvimos el problema. ¿Qué quiere decir? Que este cuño lo hizo Dios de forma que cada uno de los seres humanos sea distinto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, que cada uno tiene ¿Tiene su? su forma de tiene primero un tafkid distinto, eso ya, ¿Por qué un tafkid distinto? porque esa es la voluntad de Hashem. Cada uno tiene una forma No, distinta. tú estás poniendo información de afuera. Yo estoy preguntando por lo que dijo Rashi. Rashi dijo algo. Ese algo me da a entender qué es lo que él está pensando sobre el pasuk. ¿Qué está pensando Rashi sobre el pasuk? Esa es la pregunta. No qué es lo que podemos agregar adentro del pasuk. Eso es otro cuento. Primero, ¿qué es lo que dijo Rashi? Cada yugo tiene una función distinta. Dijiste Yehudí y dijiste función. ¿Por qué? ¿Qué? Estoy siendo muy preciso en lo que dijo Rashi, excluyendo todo lo que él no dijo, aunque a mí me gustaría decirlo. Estoy separando lo que dice el texto de lo que no dice el texto. Que lo puedo decir yo, que puede sonar maravilloso, pero no es lo que dijo Rashi. Ya puedo leer de nuevo. Puedes leer de nuevo lo que dijo Rashi. Dale. ¿Ok? ¿Qué es lo que me agrega el hecho que Dios hizo este cuño tan especial que cada uno que sale del cuño es distinto? Chicas, vamos. Ustedes pueden. La explicación es muy simple. Dios creó a cada uno por separado. Metió un sistema que llamamos Tselem, pero ese Tselem en realidad no es un sistema más que para la generalidad del ser humano. El hombre tiene cada uno por separado fue creado por Dios. Y eso da un sistema completamente distinto. Esto no es que Dios creó a Adán y Jabá y después ellos crearon el resto que quedó. Eso no es la cabana. La cabana es que cada uno es creado en realidad por Dios. Porque Dios hizo el cuño del ser humano para cada uno por separado. Es el mismo cuño porque somos todos seres humanos. Hay una generalidad. Pero lo segundo que está diciendo Rashi es, dentro de esa generalidad, no pienses que en la generalidad se creó un ser humano así como medio amorfo. No. Todos estamos creados exactamente como tenemos que ser, de Tibucán, con su especificidad de cada uno, según lo que Dios quiso crear. Eso me dice algo muy importante. ¿Y cuál es el entiendo, pero cómo entonces cómo se puede haber hecho el total si cada uno está distinto? Eso es justamente la maravilla de lo que hizo Dios. Todos somos distintos, pero todos somos iguales. En una parte somos iguales, como tú dijiste. Hay una generalidad en la que todos somos seres humanos. Hay otra parte en la que no somos iguales, porque cada uno es distinto. Eso quiere decir que Dios quiere que cada uno de nosotros esté. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros es una creación individual de Dios. Cada uno de nosotros tiene un objetivo independiente, y eso sí, ahora sí lo puedo decir. Cada uno tiene que tener un objetivo independiente, porque si no Dios no nos hubiese creado a cada uno por separado.
Entonces cada uno tiene funciones distintas, objetivos distintos, y por lo tanto la forma que tiene cada persona está hecha para esa persona, por Dios. Potente. Eso significa que somos exactamente lo que Dios quiso que nosotros fuéramos, con todos nuestros problemas y con todas nuestras habilidades. ¿Ok? Potente. ¿Sí? Difícil. No, no es difícil. Es potente. Eso da mucha responsabilidad, porque hay que usar correctamente. ¿Ok? Zahar ukva bara otam. Falta una pregunta. ¿Por qué Rashi no dijo lo mismo que dijo el Or HaHaim? Or HaHaim explicó mucho más simple el pasuk. No se metió en una complicación rara de cómo hacer que en realidad adentro de cada cuño, en realidad, nada, dijo, este no calza con este porque estamos hablando de dos cosas distintas. Punto. Y las dos tienen sentido, las dos son creaciones de Akadosh Baruj Hu y está todo perfecto. Es mucho más simple la explicación del Or HaHaim que la explicación de Rashi. ¿Qué hizo que Rashi tuviera la necesidad de explicar tan raro? Es una pregunta difícil de hacer, ¿ok? Una respuesta factible. Es decir, esto es el Pshat. Or HaHaim no vino a hablar del Pshat, vino a hablar del Remes, de otra parte del estudio del Pasuk. Rashi quiere decirme cómo el Pasuk tiene sentido, no un aprendizaje extraído del Pasuk, sino el Pasuk directamente cómo se entiende, de forma que el Pasuk fluya bien. No viene a explicarme cosas más que se pueden entender a partir del Pasuk, en otro nivel que no es el Pshat del Pasuk, la lectura simple del Pasuk. ¿Ok? Pues esto es el Pshat, eso es lo que viene a ser Rashi. El Or HaHaim no necesariamente viene a hablar del Pshat, está hablando de otro nivel. ¿Ok? El Derash, probablemente. Zahar unkva bara otam, dice Rashi, Ulehalan, Uomer, Vaikach, Ahad mitzelotav, de Gomer. Más adelante, dice Rashi, escribió otra cosa. Dijo, y tomó una de sus costados, etc. Bemidrash Agadá, Shebrao, Shene Partzufim, Beria Rishona, Beaharkach, Gilekam. Dice Rashi, Bemidrash Agadá hay un cuento explicativo que dice que los creó al hombre con dos partzufim. Partzuf es con dos rostros. Hay una diferencia entre panim y partzuf, ¿okay? Pero vamos a hacer caso omiso por un rato de eso. Con dos caras. Briá Rishonah, la primera creación. Beaharkach, y posteriormente Gilekam, los dividió. ¿Okay? Hay un Midrash Agadá que me explica a qué se refiere. ¿Por qué Rashi tiene el siguiente problema? El Pasuk viene a decir que creó al hombre y a la mujer, los creó juntos en el ser humano. Y más adelante dice que creó primero al ser humano, después le sacó un costado y construyó a la mujer. Si construyó a la mujer, significa que no estaba construida antes. Entonces es mejor caché, muy difícil decir que en realidad eran dos partes que estaban pegadas y se separaron. ¿Entienden el problema? Hay un Midrash que dice que en realidad se separaron, que primero creó dos caras y después las separó, cada una por su lado. ¿Qué es lo que está tratando de explicar Rashi? ¿Cuál es el problema que está tratando de resolver? Primero, ¿cuál es la pregunta de Rashi? La explicamos. Sí. ¿Cuál es la pregunta de Rashi? Primero. Hombre y mujer. Los creó a ellos. O sea, Si fue una creación primera femenina y masculina, o si fue una creación... como una creación primera femenina y masculina. Digamos, si fue una creación primera
si el Adán podría ser femenino y masculino. Hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema de eso? En el pasuk, lean el pasuk. Dice Zahar un keva para otam. ¿Cuál es el problema del pasuk para decir que es una creación que tiene dos partes? En plural. Está en plural. Está bien, es No, temporal, porque no. habla de ellos. Ellos. Cuando dice ellos, significa que hay dos entidades separadas. Pero Sí. puede referirse a la Neshama. Que era ¿Cómo? una sola. Peor todavía, porque en la Neshama decimos que es una sola. Por eso, Solo pero está no dicen dividida en que dos cuando partes. está el hombre y la mujer se vuelven uno. En el Justo, momento en que se vuelven juntan. a ser una. Por eso, pero tal vez era una y luego lo separó. Si era una, entonces ¿por qué es en plural? Pero si Porque anteriormente. Zahar viene que va. Entonces está bien que sea Otam. No. Tendría que haber dicho, si es una única creación que tiene una parte femenina y una parte masculina, tendría que decir Zahar un keva bara oto. Lo creó con una parte femenina y una parte masculina. No, entonces No acá- dice eso, dice no. una parte masculina y una parte femenina los creó. O sea que cada uno tiene su parte femenina, unos, masculina, otro. Está Son bien, separados. Era pero no otra. hay, o sea, yo había escuchado como estaban o sea, como que se crearon los dos, Ujú. tipo, que estaban los dos en espanto, no se veían. Claro, eso es lo que dice después. Y El son dos, Midrash acá dice que tenía dos partsufim. Uno, hay quienes dicen que lo tenía uno al lado del otro, hay otros que uno delante y otro atrás. No me llené, viene y los corta. Y los separa y cada uno por su lado. ¿Cuál es el problema con eso? Dice Veikaj Hadmin Tzelotav, ¿sí? Y cerró la carne y después construyó a la mujer. Si lo que hizo fue separarlo, separar es una cosa, construir es otra cosa. pero puede construir La perfeccionó. Yo había escuchado que Sí. era otra, o sea, que era otra mujer, que no era... No, eso, estamos hablando de Jabá, no hay ninguna duda. pero una cosa es crearlo, o sea, evidentemente para mí la mujer ya estaba creada. Después, construirlo es otra cosa, o sea, vos podés construir, suponete, en la forma de ser, en cómo tiene que ser, no sé cómo explicarlo, pero, Entendí. ¿me entendés? O sea, Esa es la segunda respuesta de Rashi. La primera respuesta todavía no la tenemos clara. Tal vez era solo La el segunda formal. respuesta de Rashi, un segundo déjame leerla para mostrarte que es lo que tú dijiste. Upshutó, y Upshutó dice Rashi, y la lectura simple del pasuk, Upshutó shel mikra, la lectura simple del pasuk, Kan odiaja shenivrau shenehem, aquí te explica, te enseña, te notifica que fueron creados los dos. Bashishi, velo perash, perdón, leja keitzad briatan, uferash leja bemakom acher. ¿Sí? Aquí te dijo cómo fueron creados los dos en el primer día, en el día sexto, y no te dijo cómo fueron hechos. Por eso te dijo que fueron creados, pero no te dijo cómo fueron creados. Continúa, te dice, bueno, y la explicación de cómo fue el proceso lo cuenta en otro lugar. Y eso es, acá, Hatim Tzelotav, que es lo que tú dijiste. Tenemos que dar una vuelta un poco más larga a ese, pero en el fondo eso fue lo que tú dijiste, ¿ok? Ok, tú dejas preguntar algo. No, en relación al tema todavía de que está en plural. Sí, Si antes en la explicación, anteriormente, sí toma en cuenta la pluralidad. Cuando habla del cuño, está hablando de la creación del hombre, que van a ser diferentes hombres, y entonces está teniendo en cuenta el concepto de pluralidad, que de por sí la creación del hombre va a traer, digamos, es la creación del primer hombre o del primer Adán, que después va a ser múltiples hombres, que en la explicación incluso eso, que trae que van a ser diferentes. Porque acá, cuando después posteriormente habla todo en plural, ¿por qué no puede seguir hablando, digamos, de esta primera creación que va, digamos, va a cantar en pluralidad, digamos? en principio estás haciendo una conexión entre la primera parte del pasuk y la segunda parte del pasuk que no me parece que vaya a funcionar. En la primera parte del pasuk habló en singular. Y en la segunda parte del pasuk habla en plural. Cuando yo hago una distinción en el verbo, estoy refiriéndome a dos sujetos distintos.
No me queda otra que decir eso. Entonces la primera parte del pasuk está hablando de un concepto y la segunda parte del pasuk está hablando de un concepto distinto. Así que la relación que tú haces... Sí, a es ver, no estoy saltar de un apoyando momento la al otro. explicación nomás. O sea, no le... Puede ser, pero te quiero mostrar cómo técnicamente lo que dices no calza bien con el texto. Ujú. En el texto la primera parte es singular y por lo tanto estamos hablando de solo singularidades. En la segunda parte estamos hablando de plurales y por lo tanto estamos hablando de la pluralidad. Pero en la segunda parte estamos hablando de la pluralidad, en la primera estamos hablando solamente de singularidad. Y la pluralidad incorpora este concepto de Saharun Kavah. Y eso es el problema en el que estamos metidos. ¿Entiendes el problema? Sí. Es un buen intento, en todo caso, muy buen intento, pero hay un problema técnico por medio. ¿Sí? Tal vez podría ser que en un primer momento cuando visualizó que quería ser al hombre, ya planificó que sea un hombre y una mujer, Ujú. pero pensando en cómo, en la forma que quería darles tal vez. Y después, por eso se refiere en plural, como hombre y mujer, y ya sabía que quería una pareja. Pero después el proceso fue, hizo al hombre y sacó una parte del hombre para llegar a la primera parte que era hacer los dos. Perfecto. Eso fue lo que dijo la segunda respuesta de Rashi. Perfecto. Exactamente eso fue lo que dijo la respuesta de Rashi. Dijo, primero los creó hombre y mujer y después viene a explicarte cómo fue el proceso. ¿Está aquí? El perush de la primera parte es la que suena raro. El Midrash Haggadah nos cuenta que lo creó con dos patzufim. ¿Qué viene a decirme eso? Y que después los separó. Hay un Midrash Haggadah, un Midrash, acuérdense, el lashon Midrash viene del lashon Lidrosh. Lidrosh es explicar. Midrash es un cuento explicativo. El cuento que me explica este pasuk, dice Rashi, es el que no logro entender. ¿Entiende el problema? Tenemos un Midrash que me viene a explicar cómo fue este pasuk, cómo se entiende este pasuk, y lo que no puedo entender es justamente el Midrash. Lo que viene a explicar Rashi es el pshutó del pasuk. Si Rashi me dice el pshat del pasuk es lo que tú acabas de explicar, quiere decir que lo otro no es el pshat del pasuk. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Sí. Si Rashi me dice, este es el Midrash Haggadah, este es el Midrash que me viene a contar cómo se entiende este pasuk. Ahora les cuento cómo en realidad se entiende el pasuk simple, es la lectura simple. O sea que el primero no es la lectura simple del pasuk. ¿Estamos? Si no es la lectura simple, nos podemos quedar con la lectura del pshat que nos dio Rashi, y punto. ¿Qué me vino a decir Rashi con la lectura del Midrash? Claramente no es el pshat del pasuk, primero. Entonces tiene que ser un drash sobre el pasuk. Un remes en el pasuk. ¿De qué está hablando el pasuk? No está hablando, por lo tanto, de la creación del hombre. ¿De qué está hablando? Hay que tener cuidado con las palabras de Rashi, ¿ok? Hay que tener cuidado con lo que dice Rashi, porque lo que dice es exactamente lo que necesito saber. Este no es el pshat del pasuk. El pshat del pasuk es que los creó, cuando los creó, los ideó hombre y mujer, y después hizo un proceso en el que primero generó un ser, y después le sacó un pedazo, cerró la carne y construyó el segundo. Eso no tiene nada que ver con tener dos caras en un mismo ser. Entonces, ¿de qué me está hablando esto de tener dos caras en un mismo ser que después se dividen en dos? Aquí entra la parte más rojaní. Puede ser. Najón, entre una parte más rojaní. Libre albedrío. No, eso lo dijo en la primera parte del pasuk. No, la parte rojaní de cuál es el sentido de que vengan desde un mismo lugar. O sea, De que finalmente vienen de un mismo lugar para volver a juntarse al mismo lugar. Como, ¿cuál es el derech que tienen después de eso? o sea, dilo más concreto. El objetivo es que se vuelvan a unir. Los creó con el objetivo de que se unan. Hombre y mujer Sí. son una única neshama que está dividida y separada en dos cuerpos. Eso es lo que viene a decir el pasuk. Es un drash, un remes en el pasuk. Hombre y mujer, cuando son pareja, son dos partes de la misma neshama.
¿Quién dijo eso aquí? Tú dijiste. Eso es lo que viene a decir el Midrash. Tengo un ser que yo divido por la mitad y ahora tiene dos cuerpos, pero es el mismo ser. Pero eso no es lo que tiene que ver con lo que dice el Pasuk directamente. ¿Entienden el problema? El Pasuk directamente no te está hablando de eso, te está hablando del cuerpo del ser humano. Es que yo creo que Rashi se dio cuenta de que, A ver, realmente. si tienes razón, lo que vas a decir es verdad. Bueno, obviamente que se dio cuenta que tenía que necesitaba una explicación de Midrash. Claramente. O sea que lo que me viene a decir es así. Antes de que demos la última vuelta, porque tenemos que cambiar de tema ya. Pero este pasuk requiere, para entender por qué la Torah me lo pone, requiere que yo recurra al tema de la Neshama. Por eso necesito el Midrash Agadá, porque si no, bastaría con que dijera el pshat del pasuk. El pshat del pasuk solo viene a resolver un problema técnico. Este pasuk dice una cosa y más adelante hay otro pasuk que dice otra cosa. Eso es técnico. ¿Por qué Dios iba a escribir un pasuk que me va a generar un problema técnico más adelante? Solo si me quiere decir algo importante, ¿correcto? Si me va a generar un problema, tiene que ser por algún motivo, sino para qué me genera el problema. ¿Se entiende? Entonces viene Dios y me pone un pasuk que dice Zahar un kva bara otam. Tengo un problema técnico. Más adelante me dijo una cosa distinta. ¿Para qué me complica Dios? Pregunta Rashi. Responde Rashi, necesito un midrash. Necesito un midrash. Entonces traigo el midrash Agadá. Eso quiere decir que parte de la esencia que está conectada con la primera parte, como tú también mencionaste, que en la primera parte tengo que ver con el libre albedrío, en la segunda parte hay una división en esta Neshama. Hay una parte por acá y una parte por acá. Están las dos caras de esa Neshama juntas al comienzo, se separan después. ¿Ok? Necesito eso para que el pasuk tenga sentido. Necesito que la segunda parte de este pasuk requiere estar conectado con lo primero y por lo tanto necesito que sea algo que tenga que ver con el libre albedrío. ¿Sí? Y por lo tanto viene a explicarme en el Midrash. Tengo las dos partes, en el libre albedrío, y tengo el ser humano está dividido en dos partes también, de forma que se puedan enfrentar una con otra, que es lo que va a decir más adelante en el próximo Perek. Una vez que tengo eso, ahora el pasuk entero tiene sentido. Me queda solo el problema técnico. El problema técnico es fácil de resolver, es un pashut. Así yo te explico. Primero se creó el hombre de esta forma y después se hizo de esta forma. ¿Ok? O sea, yo necesito el Midrash, tal como tú dijiste, necesito el Midrash para que me venga a explicar la intención de Dios cuando escribió este pasuk, porque si no, no entiendo la intención. Hay dos problemas, por lo tanto, que Rashi presenta. Uno es el problema técnico. Otro es ¿para qué tengo el problema técnico? ¿Ok? El problema técnico viene con un objetivo. Última vuelta es que, ¿por qué Dios, esto es un clave para el estudio de los textos del Torah? Dios no se equivoca, ¿correcto? Si Dios no se equivoca, ¿por qué me cambió el sistema? Primero me dijo que lo iba a hacer así, y después me dice cómo lo hace. Si Dios no se equivoca, quiere decir que, esto es muy potente, quiere decir que la forma correcta de hacer esto es hacerlo así. ¿Correcto? Tengo una creación. En la creación, el hombre y la mujer son dos seres que desde el comienzo se intentó que estuvieran separados. La intención de Kadosh Baruj Hu desde el comienzo es que tuviese un hombre y tuviese una mujer, y estuvieran separados. Viene el pasuk que después me cuenta que hizo un hombre solo, y después de que no tuvo cómo encontrar pareja el hombre, entonces lo dividió, sacó una cela, ¿sí? Una de las celotav del hombre, y cerró la carne debajo y construyó en esta cela construyó a la mujer y se la trajo al hombre. ¿Por qué no lo hizo desde el principio así? ¿Por qué desde el principio no construyó un hombre y una mujer? No,
No, ¿por qué? Para entenderte lo que estamos diciendo ahora, que provienen del mismo lugar. Al revés. No, eso en el Midrash ya lo tendría listo. ¿Por qué habría dos formas, vamos a decirlo así? Existen dos formas de resolver el problema técnico. Uno, explicar que este es el objetivo, que es lo que está diciendo este pasú, que es el objetivo, que estén separados. ¿Sí? Y la forma práctica de cómo construir esa situación es como dice la segunda parte. Eso es la respuesta tajles de lo que dijo Rashi en el segundo Perush, ¿correcto? ¿Están conmigo? Existe una forma alternativa, que es que Dios nunca hubiese hecho una diferencia entre lo primero y lo segundo. Podría haber dicho que haya un hombre y una mujer y después crea un hombre y una mujer. Existen dos formas. Una es resolver el problema técnico en el texto y otra es resolver el problema técnico no haciendo la diferencia. Pero podría él haber planificado en hacer el hombre y la mujer y en el camino darse cuenta que la mejor opción no era hacerles separados sino uno solo. Si tú dices eso, estás asumiendo que Dios a priori no sabía. Y eso es un problema muy grande. No sé si, no Sí, que porque no si sabía. se dio cuenta en el camino, quiere decir que cuando partió el camino no sabía. Pero el otro día aquí nos contaba la rabanita Esther, creo que era, que nos decía que hay un midrash o algo de que empezó a Hashem quiso crear a la mujer y dijo, si la creo desde los ojos va a mirar mucho y se va la vista por este lado. Okay. Que si le creo de las manos va a empezar a tocar todo y se va a desviar del objetivo. Y si le hago de las piernas va a salir corriendo. Entonces decidió que de la parte interna, La parte más recatada. ajá, de la parte más recatada iba a salir como que la mujer que iba a ser el complemento. Cuando uno tiene un midrash, el midrash, igual que en este caso, viene al midrash a explicar. Uno no puede tomar el midrash literalmente, porque si uno se toma literalmente el midrash, entonces no viene a explicar, viene a decir, y no es lo que viene a hacer el midrash. ¿Okay? Uno no puede pensar que Dios tuvo el bikuah, ¿sí? ¿Cómo lo hago? A ver, primero voy a intentar hacerlo así, no resulta. Hagámoslo de esta otra forma, no, tampoco resulta, no puede ser, porque Dios no tiene tiempo, Dios no comete errores. Dios sabe exactamente dónde quiere que las cosas estén y cómo y por qué, y siempre tiene razón. Así que no existe la opción de que haya tenido el bikuah. Lo que viene a decir el Midrash es hay varias cosas que viene a decir el Midrash, pero una de las cosas que viene a decir es cuál es la esencia en la mujer. Cuando yo creo algo, creo su esencia, su objetivo. Si creo las manos, es porque su objetivo es las manos. Si creo sus ojos, es porque su objetivo es que vea. Si creo su oreja, es porque quiero que escuche. Esa es su esencia. Cuando yo lo creo desde lo interno, la Kavaná es, su esencia es lo interno. Y eso sí tiene mucho sentido. No necesariamente, no quiero contradecir a lo que sea que hayan dicho, digamos, pero la Kavaná claramente no es que Dios estaba pensando y se contradijo o como que cambió de parecer. Seguro que no. Ahora, el hecho que sea interna genera un problema en forma automática. Si la mujer tiene como característica esencial lo interno, toda vez que tiene una apariencia externa, tengo un problema enorme. Un segundo. Porque lo que se ve es lo externo, no lo interno. ¿Cómo hago que lo interno sea lo que cuenta y no lo externo lo que cuenta? Se requiere el atzniut. Eso es lo que viene a enseñar el Pasuk, el Midrash. No viene a decir que Dios tenía el bikuah. Eso no es lo que viene a decir. Si lo entiendo así, estoy digo que estoy yendo en contra de uno de los principios del Rambam, como me estoy saliendo ya adulto, claro, el pensamiento judío. No puede ser que venga a decir eso. Sí. Bueno, no puede ser que Ana y yo hace bastante, creo que había estudiado, de que este midrashada que dice, de que digamos que era una creación como con dos caras, no puede ser que cuando habla de costado, de que sea como una creación de, digamos, dos cuerpos o dos caras que estaban por ahí de espaldas o como sea, y porque es diferente también después qué va a pasar con la mujer, si es que la mujer, digamos, cómo vamos a entender el lugar de la mujer en general o dentro del judaísmo, si es que vamos a decir que salió de la costilla
o si... No dice costilla. No, por Dice eso. Cela. Dice costado. Cela. Dice cela, que es costado. Por eso, entonces digo, sí, por eso, entonces mucho tiempo, muchos explicó que salió la costilla. Si la mujer sale de la costilla, digamos, por la traducción de Cela, entonces, digamos, pone a la mujer en un lugar determinado que es diferente, si se entiende que, y esta es la pregunta, puede ser que hayan sido como dos cuerpos, que hayan sido separados y que no necesariamente la creación de la mujer haya sido posterior. No. ¿Por qué? Porque lo que dice el Pasuk dice que cuando se creó a la mujer, el proceso fue que sacó el Cela y construyó a la mujer. La lógica que tú estás diciendo no tendría que haber dicho construyó, tendría que haber dicho y terminó. O tendría que haber dicho, así como cerró al hombre, tendría que haber cerrado a la mujer. Eso no es lo que dice el Pasuk. Sacó un costado del hombre y construyó a una mujer. Es más, hay un midrash que dice así, dice que la mujer tiene un nivel espiritual más alto del hombre. ¿Cómo se sabe? Porque el hombre fue creado afar mina adama, polvo desde la tierra, y la mujer fue un Cela del Adán. O sea que la materia prima en el hombre es tierra, muerte, y la materia prima en la mujer es el hombre. Así que claramente el nivel espiritual de las dos criaturas son completamente distintas. Esta viene de lo básico y esta viene de algo elevado. Así que claramente la mujer es un nivel mucho más elevado. Para que tú digas eso, no puedes decir que es el mismo nivel. Yo tengo dos rayos muy fuertes los dos. Una en la Shon en el Pasuk viene a decir que eso no es verdad, primero. Y segundo, el hecho que en el judaísmo consideramos que la mujer tiene un nivel espiritual más elevado, demuestra que la mujer no puede haber sido un lado del hombre. Pasuk que no puede haber sido. ¿Okay? Las traducciones que se usan son del hebreo moderno. Y en el hebreo moderno hay cambios en las palabras. Cela, en el hebreo moderno, es costilla. No es costilla en el hebreo de la Torah. Les doy un ejemplo. Cuando se habla del Mishkan, en el Mishkan estaba el Arona Kodesh. Y el Arona Kodesh tenía, el Pasuk dice que tiene Cela, el costado del, y siempre se traduce como el costado del Arona Kodesh. Si el Cela es el costado del Arona Kodesh, seguro que el Arona Kodesh no tenía costillas. Seguro. Ninguna duda. ¿Ok? Así que eso no puede ser. Es que tenemos que salir un poco de la hora moderna porque no doy vuelta. Ok, vamos a dejarlo hasta acá porque me pasé 15 minutos. Pero nos queda un punto más que es el tema de que cuando Dios crea el objetivo. ¿Sí? Y acuérdame por favor para que terminemos eso la próxima vez. Mahon Ora, tu casa en Israel.